Muy buenos días. Nos encontramos en el auditorio, en la dirección del Hospital de Chancay, donde se inicia una conferencia de prensa por parte del nuevo director del Hospital de Chancay. Por haber accedido a nuestro llamado. Me acompañan, quien habla es el director ejecutivo del Hospital de Chancay, el doctor Felipe Pascuelo Coque. Me acompañan a mi lado la jefa de la unidad de epidemiología, la licenciada Margarita Chung, y nuestra jefa de atención integral, que es básicamente como se mueve, que atiende todo lo que es las campañas de vacunación y las campañas dirigidas de salud hacia la comunidad. La licenciada Ingrid Valladares, a mi lado derecho. El motivo de la presente es para, de alguna manera, informar acerca de lo que se está viviendo, se está conversando, se está escuchando en las calles de Chancay, de que existirían 16 casos de la variante Delta en las últimas semanas, o digamos que en un periodo de lapso de esta semana. No es así. Los 16 casos, hay que confirmarlos, han sido positivos con genotipificación de parte del INS y sí son variante Delta. Pero estamos hablando que son 16 casos que provienen desde un periodo, que va del periodo desde el mes de octubre hasta lo que va el día de hoy. Todavía tenemos una ventana de 10 días, porque eso es lo que demora el resultado de genotipificación de lo que son la identificación por tipo de variables, que lo hace que enviamos al INS, al Instituto Nacional de Salud, para que ellos nos digan qué tipo es la variante, ¿no? Esa tecnología solamente la maneja el Instituto Nacional de Salud con sus equipos avanzados que tiene como laboratorio de referencia nacional. En ese sentido, sí, la información que debe quedar clara es que sí contamos con 16 casos de la variante Delta, pero a nivel del distrito de Chancay y alrededores, de Cercado y alrededores, pero no se trata de que han aparecido de la noche a la mañana estos casos como se viene hablando. No tenemos un rebrote como tal, o sea, no podemos decir que la curva de incidencia nos hable de un estado que digamos pinte para lo que la situación, por ejemplo, la que se encuentra en la provincia de Huaura, en la que sí ha sido declarada por una alerta alta por la elevación de casos. En nuestro caso, a nivel del distrito de Chancay, no existe esa elevación que nos permita decir que existe esa preocupación de que esto se pudiera salir de las manos o pudiéramos estar ya entrando a la tercera ola. Ya, para empezar eso. Sobre los estados que tenemos actualmente en el hospital, tenemos actualmente en hospitalización 3 casos hospitalizados. Nuestro promedio de identificación diaria de casos positivos, de entre todos los sintomáticos respiratorios que se acuden o que acuden a nuestro módulo COVID del hospital, en la media sigue igual, o sea, en lo que va de los últimos 2 a 3 meses, o sea, de hecho, con respecto al mes de septiembre hemos bajado de 5 por día a 3 por día, 3 o 4 casos por día de pacientes positivos. Eso es el tema de hospitalización. Estamos hablando de pacientes de mediana complejidad, o sea, no graves. Tenemos sí un caso grave que está en UCI y se trata de un paciente que no ha sido vacunado, no es un paciente protegido, o sea, es más, ni siquiera tiene la primera ni la primera dosis. Y eso se está repitiendo a nivel nacional. Estos casos de pacientes que llegan a UCI
provienen prácticamente con un historial de que no han recibido ninguna dosis, o sea, de vacuna, de cualquiera de las vacunas. Recordemos que todas las vacunas, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, tienen la confiabilidad para evitar que un paciente pase a mayores, digamos que se agrave y con la posibilidad pues, de que ingrese a cuidados intensivos y posteriormente, Dios no quiera, fallezca. Toda vacunación es importante. En el caso del temor fundado que existe en la población sobre la variante Delta, que antes era conocida, bueno, se cambió la nomenclatura en el mes de mayo para usar alfabeto griego, para no estigmatizar pues a los países, porque había xenofobia a nivel mundial, ¿no? Se trata, la variante Delta no es más que la variante hindú, que fue identificada ya en octubre del año pasado. Es la misma que ha ido pasando desde Europa, ha llegado de Europa y ahorita es predominante. Tiene una particularidad, es 8 veces más contagiosa o de mayor transmisibilidad que las otras variantes. Entonces, cada caso que nosotros detectemos como o caso probable o ya debidamente genotificado, o sea, debidamente identificado como variante Delta, tiene que tener un caso. Vamos y hacemos la intervención en la casa y en el ámbito de donde se ha movido el paciente, hacemos el cerco epidemiológico, en otras palabras, cubrimos con la vacunación, con la identificación de sintomáticos respiratorios, pero uno de los criterios de posibles casos sospechosos. Les tomamos las pruebas de antígena, que son las pruebas que salen en 10 minutos, que dan un margen de sensibilidad y de confianza bastante altos, pero aquellos que igual a estos casos se les hace un hisopado también para enviarlos al INS para hacer la genotipificación, porque nos interesa también cómo va el tema del avance de la variante Delta. Ya, entonces, a nivel nacional ya tenemos el reporte de hace 2 semanas atrás, que la variante Delta es la variante que predomina a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, las regiones en la variante Delta representan o el 100% o el 90%. Así que ya a nivel de nosotros como equipo hemos tomado la decisión de no hacernos esperar 10 días, que significa confirmar si es Delta o no es Delta, porque ya o estamos todas las regiones, como dice el Instituto Nacional, o es Delta en el 100% o el 90%. Entonces, por ende, lógica simple, tenemos que tratarlo como tal. O sea, antes de esperar la genotipificación, que demora un montón. Recuerden que no somos el único hospital que envía sus pruebas ahí, los envía todo el Perú y tiene un plazo en el cual ellos sacan los resultados, que demora una cola también de espera, ¿no? Entonces, la idea, a partir de lo que ha salido el decreto supremo que declara en emergencia sanitaria la provincia de Huaura, y por la cercanía que ustedes saben que existe entre nuestras dos provincias, Huaral y la provincia de Huaura Huacho, es porque es a raíz de eso que hemos decidido en reunión de gestión con todo el equipo técnico, sobre todo de inmunizaciones y epidemiología, ya cambiar de estrategia y pasar a la fase, no una fase de búsqueda pasiva, o sea, esperarlos en el vacunatorio, a las personas que buenamente se puedan acercar al vacunatorio. Ustedes saben que está funcionando en el colegio INI 34, el CINEI 34, que atiende todos los días de 8 a 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche, incluso sábados y domingos. Pero bueno,
digamos que esto nos lleva al cierre de brechas, y el cierre de brechas pasa por haber identificado que estos casos que se están presentando positivos básicamente proceden de áreas de la periferia de Chancay, no del mismo cercado de Chancay. Estamos hablando de los centros poblados como Pampa Libre, el sector de Santa Rosa, La Balanza. Y en esos puntos estamos haciendo, en coordinación con la jefa de atención integral, las campañas de lo que son vacunación de barrido y identificación de casos sospechosos, y vacunación para todo aquel poblador que no se encuentre protegido, porque entendamos que el protegido, el vacunado, debe entenderse no como aquel que recibe la primera dosis, sino que aquel que ha recibido sus 2 dosis, ¿ya? Entonces estamos en la identificación de esos casos, y en los casos también de los pacientes que ya han cumplido 6 meses posteriores a su segunda dosis. Les estamos aplicando la dosis de refuerzo según la norma nacional que nos indica que tenemos que darle el refuerzo a todos los grupos etarios. A nivel de cobertura de vacunación de 12 a más años, estamos en el orden del 78% de cobertura, que es un buen indicador. Ya tenemos que entender que con ese nivel de cobertura, los casos, si se presentase la pandemia, una tercera ola, tenemos que estar seguros de que nuestra población no va a llegar a casos graves. Igual en el caso de la población adulto mayor, ahí sí llegamos al 98% de cobertura. Ustedes saben que es la población más vulnerable. Fuera de eso, los 3 hospitalizados que tenemos actualmente, los 3 casos de hospitalización que tenemos por COVID, fluctúan sus edades entre los 45 y 55 años. ¿Ya? Su historial es básicamente que han recibido una dosis y no han completado tampoco sus 2 dosis, ¿no? Por lo demás, continuamos con las campañas activas de búsqueda activa de casos, y para eso estamos recurriendo a lo que es la alianza estratégica con los dirigentes de los centros poblados, de la periferia, y con los dirigentes vecinales de estas zonas, para que nos digan exactamente en qué momento podemos ir, porque si vamos en horario de trabajo no vamos a encontrar a nadie, no nos sirve de nada poner un punto de vacunación en un sitio donde claramente la gente labora y no se va a acercar. Entonces la idea es que nosotros nos tenemos que ajustar al horario de nuestra población. No es que ya estamos cambiando de estrategia, nosotros nos adaptamos al horario de la población, y no debería ser que por ningún motivo que la población esté viniendo de forma pasiva, ¿no? Porque, o sea, a la discreción, no lo estamos dejando ya a la discreción de lo que es el paciente, ¿no? Sabemos que gran parte de la población de periferia de nuestro distrito trabaja en horas del día, exactamente trabaja 12 horas. Ustedes saben que las normas laborales y la realidad laboral en Perú es básicamente empresas informales o personas que trabajan pues del día a día, ¿no? Tienen su propio negocio, se dedican al comercio, y esos horarios de vacunación que nosotros tenemos en el punto de vacunación somos plenamente conscientes que coinciden con esos horarios.
Por eso, como repito, el día lunes pasado ya hemos salido, la estrategia ha cambiado, salir a buscar el cierre de brechas casa por casa en aquellos sitios de periferia, básicamente donde se han identificado, no a nivel de, bueno, también a nivel de cercado cuando recibimos la información de un caso nuevo. Y bueno, ya les había hablado de la variante Delta, sí, hay la preocupación de la población es fundada, o sea, sí existen estudios respaldados por universidades prestigiosas y en la práctica también se ha visto en los países que están sucediendo, porque esto es a nivel mundial, la variante Delta es la que predomina, Reino Unido, cualquier país y en Estados Unidos. Entonces, sí, tiene una alta tasa de contagiosidad, tanto es así que, o de transmisibilidad, como quieran llamarlo, que es 8 veces lo que, con respecto, 8 veces más contagiosa con respecto a las variantes anteriores que han estado circulando en el ambiente pues, a nivel nacional. Eso es cierto, no hay que negarlo. Y también tienen una predisposición estos pacientes. Cuando no están debidamente protegidos, digamos, pacientes protegidos para nosotros es el vacunado con sus 2 dosis. Tienen mayor probabilidad de pasar a un caso grave, ¿ya? Y por ende un manejo diferenciado que podría llegar a UCI. Entonces, la invocación, pero todo eso cambia cuando estamos hablando de pacientes vacunados con sus 2 dosis, o sea, pacientes protegidos. Volvemos entonces a recalcar, y con esto termino para darle paso a las acciones que se vienen realizando a través de la atención integral. Las únicas medidas que nos van a salvar de lo que es una tercera ola, de entrar a una tercera ola nosotros como distrito, es continuar con las medidas, no bajar la guardia, no porque hayan bajado los casos, ya bueno, es usar la mascarilla, dejo de usar el distanciamiento social, dejo el lavado de manos y bueno, ya no hay una elevación importante de casos, como así la gente lo maneja y por ende ya no quiero vacunar, ¿no? Y esto lo estamos viendo cuando hemos entrado, por ejemplo, a empresas donde se les está buscando, y ayer hemos tenido, bueno, el viernes hemos tenido la ingrata sorpresa de que habían 13 trabajadores en una empresa que ya pasará a manifestarle, la licenciada Ingrid, la presidenta federal, que de los 13 trabajadores que no estaban vacunados, solamente 3 accedieron a ser vacunados. Recuerden que la información de los grupos antivacunas está ahí, circula a través de los grupos de WhatsApp, a través de información de Facebook. Hay gente y desgraciadamente esto cala de alguna manera en la población en forma negativa, ¿no? El mensaje que queremos dar es que no se guíen por eso. La vacunación sigue siendo la principal forma de prevenir la infección, los casos graves sobre todo, que hagan una infección de caso grave, podrán hacer una infección leve, nada más, o moderada, pero no van a pasar a caso grave o a UCI, ¿no? Entonces, recalcamos, por favor, acudan a los centros de vacunación o acudan a nuestras campañas de inmunización, acérquense a los equipos de vacunación que estamos enviando a periferia, a todos los centros poblados de periferia. Yo en este punto yo sí le doy pase a la nuestra jefa del área de Atención Integral de Salud, que maneja todo lo que es las intervenciones que hemos venido haciendo. Licenciada, tiene la palabra. Buenos días, soy la licenciada Ingrid Gallardo, jefa del área de Atención Integral. Como ya
lo dijo el doctor, todas las intervenciones que se están realizando, sobre todo, son abocadas al horario que pueda necesitar la población, de acuerdo a ellos, como estén en su casa, nosotros nos acercamos. También el otro detalle que les pido a nivel distrital es que si hubiera adultos mayores, de personas que no se puedan trasladar hasta Linet 24, que es el lugar de la vacunación, también se pueden acercar al área de atención integral, avisarnos, y nosotros con nuestra brigada también salimos a vacunar a estas personas que no puedan venir hasta acá. El hospital de Chancay siempre está atento a lo que necesita su población, y en este caso seguimos trabajando con las empresas. Esta semana vamos a estar con los secadores artesanales, que incluso ya en una asociación, porque son varias asociaciones, ya se han vacunado a COVID, pero por ejemplo ellos también están preocupados por el tema de su vacuna de influenza, ¿no? Entonces, basado en esto es que, como les vuelvo a repetir, nosotros nos acercamos hacia la población y tratamos de que se coberture a más posible lo que es la COVID-19. Pero también el detalle es de que los trabajadores a veces les indican a sus jefes de que no es, ellos no se quieren vacunar y que no los pueden obligar, ¿no? Entonces, como indicaba el doctor, de unos trabajadores, pues de más de 10, pues solo 3, ¿no? Y movilizamos todo el personal. O sea, el personal está llano a la población, pero también tienen que tomar conciencia que estos chicos también, pues no van, como se dice, por un juego, sino van a algo serio, a querer proteger a la población. El otro detalle, y que justo aprovecho esta cámara, es que cuando las personas se acerquen a la vacunación, también tengan un respeto hacia el personal de salud. Estos chicos vienen trabajando desde el mes de mayo, de lunes a domingo, en más de 12 horas, porque si bien de lunes a viernes están de 2 a 7, en la mañana están en brigadas móviles, ¿no? Ya sea en el mercado, ya sea en el boulevard, ya sea en Pelavillo, ya sea en Chancayo. Y a veces a algunas personas les faltan el respeto porque quieren que vacunemos rápidamente. Nosotros no podemos vacunar rápido porque tampoco no somos, discúlpeme la palabra, no somos pollo para hincar, ¿no? Las enfermeras tienen mucho cuidado en eso para evitar hacer complicaciones en la zona de la vacuna. Entonces deben de tener paciencia. Y algo muy bonito que va a pasar este domingo en la vacunación es que se va a juntar la tercera, los adultos mayores con la etapa de vida adolescentes en la segunda dosis de 12 a 14 años, ¿no? Y que el hospital también se está preparando porque son etapas pues casi opuestas, ¿no? Entonces ahí también vamos a pedir a la población que tengan un poquito más de calma, de paciencia para la atención que se les tiene que dar a cada uno de los chicos. Lo otro, que también le voy a pedir que los papás, cuando acompañen a sus hijos, no nos aglomeren con los chicos. Por un momento vamos a dejar a los chicos solos, ¿no? Y después ya van a pasar a vacunación con ellos. Regresando al tema de las intervenciones, estas campañas que también el hospital realiza, también van al médico general para ver si hay casos que se puedan captar ahí de lo que es a COVID, ¿no? Y en el caso del cerco epidemiológico, como decía el doctor, y sale el equipo de atención integral a realizar estas atenciones, no solo va buscando a los sintomáticos respiratorios, sino también va realizando el tema de la vacunación. O sea, el hospital está llano a toda la población de Chancay. Ustedes nos piden de tal hora a tal hora, porque también ha quedado un acuerdo con la municipalidad de que las juntas vecinales hemos acordado un cronograma para poder llegar a estos sitios. Ellos nos van a juntar los grupos y nosotros poder ir en horario que a ellos más se les facilite. Continuamos con la transmisión de la conferencia de prensa del Hospital de Chancay. Sí, bueno, muy buenos días, agradecer la oportunidad para poder llegar a la población, y creo que este trabajo que ya ha iniciado desde el año 2020, no solo por parte del sector salud, sino de toda la sociedad, incluyéndolos a ustedes como medios de comunicación que nos han permitido llegar a la población, creo que tenemos que resaltar dos aspectos. El primero, hemos avanzado en el proceso de vacunación, pero eso no significa que bajemos la guardia. Vemos que, si bien es cierto, no tenemos la magnitud de casos del año anterior, sin embargo, todavía se siguen presentando casos. Y es más, esos casos se están localizando, al igual que a nivel nacional, en personas que no se han vacunado,
y en personas que no han completado sus dosis también. Es decir, una sola dosis que no representa protección. Eso tiene que quedar totalmente claro. Las estrategias como sector van a ir cambiando de acuerdo a la realidad que se dé. En una pandemia hay diferentes etapas, diferentes momentos, y en este momento se están haciendo los cercos, como ya se ha manifestado, ¿sí? Por lo tanto, nos estamos aproximando de manera presencial y sin dejar de lado las llamadas de seguimiento telefónicas que siempre se han venido realizando, ¿sí? Y hago referencia a estas llamadas, ¿por qué? Si bien es cierto, la mayoría de nosotros quiere que lleguemos hasta sus hogares para poder ver dónde se encuentran y de qué manera adaptar las medidas, pero las llamadas telefónicas también son importantes, porque tenemos prácticamente, o es lo que se está planteando ahora, dos equipos que trabajan en paralelo, uno con llamadas y otros de manera presencial. Pero los que están haciendo llamadas, estamos encontrando que tienen algunos problemas. Primero, que no todos están dejando sus números telefónicos correctos. Y ese es un problema fuerte, porque luego, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo los ubicamos? ¿Cómo corroboramos toda la información? ¿Cómo hacemos cercos si no tenemos los números telefónicos exactos? Por favor, mayor conciencia. Número 1. Número 2, yo sé que por problemas que existen de delincuencia, muchas veces no respondemos números desconocidos. Pero también nos estamos encontrando que perdemos muchas horas, hombre, haciendo llamadas telefónicas de seguimiento a números que no nos responden. O nos responden una sola vez y como su caso no amerita hospitalización, no nos vuelve a responder más. Entonces, por favor, el trabajo es coordinado. La responsabilidad de la salud es de cada uno de nosotros, ciudadanos, trabajadores de salud. Entonces, necesitamos no olvidarnos, medidas preventivas. Distanciamiento social, uso correcto de mascarilla, correcto. En este momento ya se ha cambiado las indicaciones. KN puede ser una, pero bien colocada. Las otras que utilizamos normalmente la mayoría de la población son dos, no es una. ¿Sí? Por favor. Lavado de manos, mínimo 20 segundos, seguimos insistiendo. No es solamente a la hora de desayuno, almuerzo y cena, no, es durante el día, ¿sí? Y mi vacuna es vital, pero vacuna completa. Sí, no todos tenemos la misma forma de reaccionar a una vacuna, a algunos nos duele un poco más, pero ese dolor no significa nada versus, ¿sí?, el cargo de conciencia que yo puedo sentir que un familiar haga una forma grave, ¿sí? Porque yo soy un vector que está transmitiendo el virus dentro de mi círculo familiar o mi círculo laboral o mi círculo de amigos. Entonces, por favor, esto no ha terminado. El que termine depende de cada uno de nosotros. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Para terminar, simplemente comunicar a la población, seguimos en pandemia, no hemos terminado. La pandemia solamente el ente rector a nivel mundial que va a decir cuándo termina la pandemia es la Organización Mundial de la Salud. Este es un problema de salud pública mundial. Solo ellos van a declarar cuándo se termina la pandemia. No bajemos la guardia, vacunémonos pensando no seamos egoístas, o sea, en el sentido de que yo no quiero vacunarme y bueno, es egoísmo, porque ese no vacunado va a llegar a su casa o en la forma asintomática o la forma asintomática que piensa que es un resfrío o una gripecita, pero va a contagiar a todos sus círculos cercanos y quizás él no haga la forma grave, pero sí sus seres queridos, sobre todo sus padres o grupos vulnerables que quizás dentro del seno del hogar. Entonces no seamos egoístas, o sea, tendremos que ser conscientes. Solamente eso queríamos pedirles. Y remato con lo último, que es el Hospital de Chancay. Nosotros vamos a ser los primeros en alertarlos a ustedes cuando esto, si se produce una elevación de la incidencia, que de alguna manera nos acercaría al inicio o
a la declaratoria de la tercera ola. De momento no hay por qué transmitir, o sea, no podemos transmitir esa información porque esa información no es exacta. Los casos que tenemos son los casos regulares que se presentan, que se han venido presentando desde el mes de octubre hasta la fecha del día de hoy. ¿Una pregunta? Doctor, buenos días. Buenos días. De Radio Líder, ¿podría indicarnos las características del paciente que ha entrado a UCI y de los pacientes últimos que han venido confirmándose los casos? En el caso del paciente que está internado en UCI, ya tiene 3 días, ¿verdad? Ya, 3 días, Sí. y es un paciente que no está protegido, ni siquiera tiene la primera dosis. Entonces son esos casos que no han recibido sus 2 dosis los que terminan en ese estado. Los otros 3 casos que tenemos hospitalizados al menos han recibido una dosis. Al menos han recibido una dosis. ¿Ya? Los 3 casos, pero no, igual no cumplen el criterio de protección porque no han cumplido con sus 2 dosis. Digamos que por eso al menos esa primera dosis les ha servido para no terminar como el paciente que está en UCI, o sea que no recibió ninguna dosis y por tanto no tienen la mínima cantidad de anticuerpos para haber sido que lo protejan para el estado grave en el que se encuentra, ¿no? De momento hay todas las condiciones, según me informan, que el paciente está mejorando, así que no hay por qué alarmarse también con el tema de este paciente. El paciente está presentando mejoría, pero igual hay que decirlo, está en una unidad de cuidados intensivos, es un paciente crítico. William Obregón de Mega TV, Canal 30 Digital. De estos 16 casos que se han presentado desde octubre hasta la fecha, ¿hay algún fallecido que se haya presentado por causa de Delta? No, de momento no, de momento no tenemos ningún caso de esos deltas. La mayoría felizmente han estado vacunados y eso los ha protegido contra formas graves. Los hemos identificado sí, pero por sintomatología leve. Pero los hemos mandado a confinamiento, hemos hecho domiciliario y a la vez el barrido y el cerco epidemiológico para identificar los contactos y vacunarlos si no están vacunados o tomarles las pruebas rápidas si presentan alguna sintomatología dado que han tenido el contacto con estos pacientes. ¿Y la Delta presenta algún síntoma aparte de la COVID normal, por decirlo así? La variante Delta. Bueno, la variante Delta tiene la particularidad de asemejarse más a un resfrío fuerte, eso sí. No es como en los otros casos que veníamos manejando, las otras variantes. De hecho, lo que predomina es el dolor intenso, hay una cefalea intensa, o sea, un dolor de cabeza intenso, o sea, la fiebre en algunos casos se presenta, pero va con síntomas de un cuadro típico de resfrío fuerte, o sea, estamos hablando de inflamación de la faringe y abundante secreción nasal. Esa es un poco la variante, la forma, la sintomatología que difiere un poco de las anteriores variantes. Por eso es que ellos piensan que les ha dado un resfrío común y entonces por ahí tampoco se preocupan, no piensan que es un caso de COVID. Doctor, y el caso del... Es cierto que todavía no hay un incremento de casos masivos en cuanto a la COVID-19. ¿Qué estrategias vienen tomando o planeando ustedes con el Hospital de Chancay para poder, en un posible caso, el incremento de una tercera ola, para que no haya las mismas deficiencias que hubo quizás en la primera? Continuamos con la transmisión desde el Hospital de Chancay. A través de la estrategia del área de salud integral, estamos saliendo a la búsqueda activa. Recuerden ustedes que la única intervención sanitaria, aparte de las medidas de carácter promocional, que son el uso del lavado de manos y todo lo que es el uso de la mascarilla,
Muy aparte de eso, la medida preventiva, la única medida preventiva, como les repito, comprobada a nivel mundial es la vacunación. Y por eso, como les repito, desde el lunes, a partir de que se declaró en emergencia, en alerta alta a la provincia de Huaura, y dado la cercanía que se viene, que todos sabemos que interactuamos, nuestra población interactúa por diversos motivos laborales, por índole de estudios también, por la provincia de Huaura, es que hemos pasado a buscar el cierre de brechas, y el cierre de brechas para llegar a la cobertura óptima. Hemos identificado que las deficiencias están en esta población que no acude a los vacunatorios porque, bueno, tienen que trabajar bien el día a día, tampoco podemos, digamos, satanizarlos, o tenemos que ponerlos en su lugar, o sea, tenemos que adaptarnos a ellos, porque la verdad que eso implica bastante, ¿no? Cerrar las brechas que todavía existen de población no vacunada. Doctor, y en el caso de la disponibilidad de las camas UCI, ¿cómo está la situación acá en el hospital? Bueno, contamos con 5 camas UCI, de momento solamente tenemos una cama ocupada, así que en el caso de cualquier apoyo contamos con, digamos, un hipotético caso de que se va a incrementar más los casos, que a la fecha no hay motivo para que esa alarma o una situación, prever esa situación. Tenemos pues acuerdos con lo que es el hospital de Huaral y el hospital de Huacho, ¿no? En caso de una tercera ola y de aumento de casos de COVID, las 2 plantas de oxígeno están abasteciendo actualmente, funcionando normalmente sin problemas para poder abastecer a los pacientes y personas que lo requieran más adelante si hubiera una reinfección, por decirlo así. A ver, ahí en ese punto tenemos no solamente lo que es la planta de oxígeno, que sirve para el consumo interno, la planta donada por el hospital por la provincia de Huaral ha llegado en malas condiciones, se requiere una inversión muy fuerte y es un tema aparte, pero digamos para el consumo interno nos va a servir la planta que tenemos, ya, el consumo interno. Aparte recibimos del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del MINSA, el CENARES, que se encarga de las compras nacionales y la distribución continua de oxígeno en forma diaria y el abastecimiento de oxígeno. ¿Ya? Aparte tenemos 3 plantas en el esquema de lo que somos parte de lo que son los establecimientos de la región. Podemos estar seguros, estamos, si nos faltara por ahí un poco, llenado, si se presentara en esa escala que por las coberturas de vacunación no se van a dar, o sea, la tercera ola va a ser de una magnitud mucho menor, o sea, ya existen las proyecciones, el Instituto Nacional de Salud ha hecho proyecciones, en el peor de los escenarios estamos hablando pues máximo, se presentarían 4.000 casos aproximadamente, con una tasa de letalidad que no superaría los 200 en el peor de los casos, si es que no estamos preparados, pero obviamente sí estamos preparados, no solamente con el abastecimiento continuo diario del Centro Nacional oxígeno el CENARES, a través del abastecimiento de oxígeno medicinal, con nuestra planta de oxígeno que sí está funcionando. La otra, lamentablemente, la que llegó por donación, necesita una inversión realmente grande para poner la operatividad, o sea, de momento no podemos contar con ella. Y lo siguiente es que tenemos 3 plantas de oxígeno, y esto ya se coordinó en un plan interno, en el caso de que se diera necesidad, las 3 plantas de oxígeno con el director regional de salud, el doctor Félix Palón, de que existe toda la disponibilidad para el apoyo con estas 3 de abastecimiento, con estas 3 plantas de oxígeno ubicadas en la provincia de Huacho,
y las dos plantas que están dentro de acá de nuestra provincia, que están ubicadas en Huaral mismo. Como le digo, nosotros sí tenemos una planta de oxígeno, tenemos dos, pero una no está habilitada porque requiere de una inversión para ponerla operativa. O sea, la planta está inutilizada. El repararla no nos garantiza que dé el nivel de pureza, desgraciadamente. Y ustedes saben que toda intervención, todo uso de recursos en el Estado está sujeto al control. Y si nosotros ya tenemos el reporte de que en su momento esa planta, cuando llegó, no llegaba al 93% de pureza de oxígeno, que es lo considerado para uso humano, mal haríamos nosotros en estar gastando tantos recursos, no solamente lo que es el tema de su mantenimiento por el tiempo que ha estado parado, que nos costaría más o menos 40.000 a 50.000 soles, sino que habría que comprarle los distribuidores para balones, que es se llama un booster, una compresora, distribuidores, ¿no? Es cierto, eso va a costar, esos equipamientos van a costar algo de 138.000 soles, pero de momento tengan la seguridad de que estamos protegidos, o sea, tenemos el abastecimiento continuo de oxígeno. Doctor, en palabras sencillas, disculpe, lo que quiere decir es que aparte de que se necesita el booster, se encuentra en mal estado y malogrado actualmente la planta. Sí, y requiere una inversión, y nada nos garantiza de que después de hacer esa inversión llegue al nivel de pureza para ser considerado oxígeno medicinal. Recuerden ustedes que estamos tratando con humanos. Entonces, la norma del Ministerio de Salud nos indica que solamente 93% para arriba de pureza de oxígeno es considerado oxígeno medicinal. Y si existen informes de que esta planta nos las ha donado Huaral, y que cuando fue prendida no llegaba ni al 88%, o sea, nueva, les estoy hablando, lo tenemos en informes, no llegaba ni al 88% de pureza, y mal haríamos en invertir en algo para esa cantidad de dinero que al final no vamos a poder, sustentarlo, porque después, habiendo estos informes de que esa máquina solamente rendiría al máximo 88%, ustedes saben que tanto el órgano de control como la Contraloría General de la República nos pasaría a rendirnos cuenta, tenemos que rendir cuenta por el uso de recursos en este sentido. En este momento no es ha dejado, si bien es cierto, hemos estado meses en esta discusión si se invierte o no, pero tengan la seguridad de que va a haber el abastecimiento adecuado. Ya se ha coordinado con el director regional de salud, que es el doctor Felipe Palomo. Entonces, por ahí la tranquilidad, porque tenemos abastecimiento de cenales. Incluso les digo, nuestra planta de oxígeno que sí está funcionando a veces para economizar, ya que nos siguen enviando de Lima balones de oxígeno para un tema de no consumir tanto la luz. Usamos los balones que nos envía el Senales. Entonces, por ahí nos ahorramos en temas de gastos de operación, que son el elevado consumo de esa planta, ¿no? la que está de consumo de energía eléctrica, de la planta que sí está en operación, que fue que sí trabaja y que sirve básicamente para abastecer todas nuestras áreas a través del flujo instalado para abastecer las áreas, ¿no? Doctor, de acuerdo a estas nuevas acciones que van a tomar el hospital,
Continuamos con la conferencia de prensa desde el hospital de Chancay, donde se viene informando sobre la situación del coronavirus aquí en el hospital de Chancay. Sí, sí, como les digo, o sea, en general la brecha que se ha identificado de la población donde existe la brecha de no vacunados es en general en todos los centros poblados y en las zonas, el ámbito no urbano, el centro de cercado de Chancay. Entonces, a todas esas zonas estamos yendo. Por las mismas consideraciones que ya les dije, sobre la realidad de la población que radica en la zona de periferia, los centros poblados periferios, Santa Rosa, Campaní, la zona de la Balanza y otras, es el tema de que hay población que trabaja en el día a día, ¿no? Entonces, tienen horarios de trabajo más allá de las de 12 horas, entonces cuando nosotros vayamos también a veces no los encontramos, ¿no? Entonces por eso lo que decía nuestra jefa de atención integral es lo correcto, o sea, tenemos que coordinar con las autoridades, las representantes de los centros poblados, de las zonas aledañas, y que ellos mismos se organicen y nos digan, ¿saben qué? Vengan por favor, la población de mi sector tiene disponibilidad, qué sé yo, un domingo. Ya. ¿A qué hora? Vamos. Ya. Para la interacción puntual, que no demore mucho. O de lunes a viernes, si es 10 de la noche, 11 de la noche, 9 de la noche, que ya están desocupados, vamos. Pero ya con esta estrategia de interactuar con las autoridades, los centros poblados, las autoridades locales, comunales, dirigentes también, es que se está manejando el tema de la estrategia, ¿no? De la salida pues a la búsqueda activa, ¿no? Pero sí, o sea, volviendo a su pregunta, en general no podríamos explicar una zona de la periferia específica, sino que estamos hablando en general de todo el área de los centros poblados y zonas periféricas de distintos mercados, ¿no? De esta manera le hemos llevado a ustedes la transmisión de la conferencia de prensa desde el hospital de Chancay. Adelante, adelante estudios, adelante, adelante estudio.